Hola, ¿cómo están? Esta vez otro video de apoyo para la comprensión de situaciones problemáticas o modeladas por ecuaciones diferenciales, en este caso una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, es una que tiene que ver con vaciado de tanques. Les voy a describir la situación, cómo se construye el modelo y cómo podemos resolver analíticamente esta ecuación diferencial para poder predecir qué va a pasar en el futuro con respecto a una mezcla de agua y alcohol. Y luego también orientar para cómo verificar que la solución analíticamente, por el método analítico, pues verificar que la solución sea correcta, pero también utilizando la calculadora de cálculo simbólico asociada a Python llamada SymPy para resolver el PBI que modela esta situación problemática y además mostrar cómo con SymPy también puedes verificar. Entonces así uno ver cómo puede uno automatizar los procesos, es decir, llevando este problema de solución de una ecuación diferencial a un problema computacional y poder ayudarse con estas herramientas computacionales para la solución y así ya que el ingeniero se ocupe de la parte de modelamiento, es decir, de construcción de la ecuación diferencial que modela la situación, que representa la situación, resolver la ecuación diferencial, poder tomar decisiones y al ver las predicciones dadas por la función solución. Entonces, les voy a presentar, la situación es la de un tanque que contiene inicialmente 50 galones de una disolución compuesta, 90% de agua y 10% de alcohol. Es una solución en la que el alcohol se presenta en mucha menor medida, y una segunda disolución que contiene 50% de agua y 50% de alcohol, una mayor concentración de alcohol, se agrega al tanque a una tasa de 4 galones por minuto. Entonces entran 4 galones por minuto de una solución, 50% de agua, 50% de alcohol, lo que implica entonces de que por minuto estén entrando 2 galones de alcohol al tanque. Entonces de ahí ya se infiere la tasa de entrada de alcohol al tanque, y conforme se añade la segunda disolución, el tanque empieza a drenar a una tasa de 5 galones por minuto, es decir, entran 4 galones por minuto y salen 5, es decir, el tanque a lo último se va a vaciar porque entra menos de lo que sale. Entran 4 y salen 5 galones por minuto de solución. Y si se supone que la disolución en el tanque se agita constantemente para mantenerla bien mezclada, la pregunta es cuánto alcohol permanecerá en el tanque después de 10 minutos. Entonces tenemos que hallar una cantidad de alcohol al cabo de 10 minutos, una cantidad de alcohol que denotaremos como Y. Y al cabo de 10 minutos pues sería mi Y de 10, siendo Y de T la cantidad de alcohol en cada instante T. Entonces, aquí tenemos como un gráfico en el que mostramos la entrada de la disolución, que entra a una tasa de 4 galones por minuto y sale una tasa de 5 galones por minuto. Tenemos nuestro gráfico y bueno, pues empezamos definiendo variables para resolver analíticamente el problema. Pues bueno, pues se halla de T el número de galones de alcohol en el tanque en cualquier instante T, y se sabe pues que entonces hay 5 galones de alcohol en el T igual cero, porque si estaba una concentración, el tanque tiene 50 galones y de ellos 90% es agua, 10% es alcohol, pues el 10% de 50 galones es 5. Por lo tanto, inicialmente hay 5 galones de alcohol puro mezclados en el agua, ¿cierto? Mezclados en la solución de 50 galones. Entonces así uno puede, esta es la condición inicial que se refleja o se infiere del problema. Aquí le voy a poner más tamaño. Entonces, esa es la condición inicial, es decir, la cantidad de alcohol inicialmente. Y como la diferencia entre lo que sale es de 1 galón por minuto, entran 4 y salen 5. Entonces, la función que modela el volumen del líquido en la mezcla en cada instante es lineal. Entonces, el volumen del líquido total es una función lineal decreciente, entonces el volumen total va bajando, por cada minuto se pierde 1 galón, y ahí inicialmente 50,
entonces el número de galones en cada instante va a ser 50 menos T. Entonces tenemos una recta, va a ser un decrecimiento lineal de pendiente negativa, en este caso de pendiente menos 1, intersecto 50, es decir, la cantidad inicial de mezcla o de líquido en el tanque es de 50 y va decreciendo un galón por cada minuto. Entonces es por eso que la función lineal que modela el número de galones en cada instante es 50 menos T. Y si no tiene el número de galones en cada instante, pues bueno, ese 50 menos T, entonces esa expresión siempre va a ser no negativa, porque claro, esa cantidad de 50 menos T es la cantidad de galones en cada instante y eso siempre va a ser una cantidad que va a ser o positiva o cero, será cero cuando ya no haya más agua en el tanque. Entonces 50 menos T siempre será una cantidad no negativa y, eh, y si en el tanque se pierden 5 galones por minuto, entonces uno puede decir, bueno, pues si yo el número de galones de alcohol YDT, aquí lo pongámoslo acá de una vez, ese número de galones YDT, si lo divido por la cantidad de agua en cada instante, de solución en cada instante, que es 50 menos T, pues voy a tener la concentración de alcohol en cada instante. Entonces, de T sobre 50 menos T es la concentración de alcohol en cada instante. La concentración dadas en unidades de galones de alcohol por minuto, dado que 50 menos T es la cantidad de galones de solución. Entonces, tendríamos un cociente entre galones de alcohol sobre galones, y así tendría, en realidad este cociente sería un porcentaje, y ese porcentaje de alcohol en la solución en cada instante, T sobre 50 menos T, si lo multiplico por 5, lo que voy a obtener, por 5 que eran el alcohol inicial, por 5, no, 5 que es la tasa con la que sale el alcohol en cada instante, eso me va a dar la concentración, bueno, en realidad la cantidad de alcohol que sale por minuto. Entonces la tasa de salida va a ser la concentración de alcohol en cada instante, que es de T sobre 50 menos T, que eso es un porcentaje, es una unidad, es adimensional, porque dividimos galones sobre galones, al multiplicar ese porcentaje por la cantidad, por la tasa de salida, me da la cantidad de galones de alcohol que salen. Entonces, así, la tasa de salida de alcohol va a ser la tasa de salida de la mezcla, que es 5 galones por minuto, por el porcentaje de alcohol en la mezcla, que eso lo podremos escribir también así. Lo podemos escribir, bueno, pues es la tasa de salida de la mezcla, que es 5, multiplicado C dot por ese porcentaje, que ese porcentaje de alcohol en cada instante es Y de T, la cantidad de alcohol en el instante T, dividido el volumen total en ese instante, que es 50 menos T. Es así, esta es la cantidad de alcohol que sale, o la tasa de alcohol que sale. Entonces, eso será con TEX, la tasa de alcohol que sale en el instante T. En el instante T. Con delimitado entre comillas y eso es entre el signo de pesos y listo, nos queda completa la información. Y así ya tenemos la tasa de salida y entonces uno en realidad la tasa de alcohol que permanece, la tasa de alcohol que permanece va a ser la tasa de entrada, que son 2 galones de alcohol por minuto, dado que entra una mezcla que es 50% alcohol, 50% agua, y esa mezcla tiene 2 galones por minuto, luego la mitad de esos 2 galones, es decir, 2, es la tasa de entrada, y entonces la tasa de alcohol en cada instante en el tanque es la tasa de entrada menos la tasa de salida,
Entonces, eso es lo que nos lleva a la ecuación diferencial que modela la situación. Es la tasa de Y de T, la tasa de alcohol en el instante T es la tasa de entrada 2 menos la tasa de salida, es decir, Y de T sobre 50 menos T por 5. A mí me gusta mejor escribirlo así. Me gustaría escribirlo así. Entonces el 5 por fuera. Y aquí Y de T. Y aquí ya el Y. Y esta derivada, pues ponerla como una función de T o uno poner derivada con respecto a T de Y de T, que sería una función también del tiempo. La derivada como función del tiempo, Y de T. Me gusta más esta notación. Así decimos, bueno, pues la derivada con respecto al tiempo de Y de T, es decir, la tasa de variación del alcohol en el tanque va a ser la tasa de entrada, 2, menos la tasa de salida, que es 5 por Y de T sobre 50 menos T. Esta ecuación diferencial la puedes escribir en la forma estándar de una ecuación diferencial lineal, en la forma Y' más P de T por Y igual a una G de T, en donde G de T en ese caso es la función constante 2. Entonces así uno puede poner acá que efectivamente uno lo que hizo fue llevar esta ecuación diferencial a la forma estándar de una lineal. Entonces así lo escribimos como Y' más P de T por Y igual a una G de T, una función exclusiva de T, que en este caso es la función 2, y donde P de T entonces es 5 sobre 50 menos T. Una función racional, una función racional, dado que es el cociente de polinomios en la variable t, en donde el polinomio del numerador es la función constante 5 y el polinomio del denominador es una función lineal, la función 50 menos t. Entonces ya tenemos el p de t, que es el que nos permite hallar el factor integrante mu. Entonces ese factor integrante que siempre es e a la integral de p de t con respecto a t, que lo podemos escribir como mu de t, factor integrante es xp evaluado en la integral de 5 sobre 50 menos t de t, que es una notación muy adecuada para representar funciones exponenciales y que ayuda para que la presentación sea muy bonita, muy bien editada. Y si hacemos esa integral, pues nos va a quedar que el factor integrante es esta función racional, 1 sobre 50 menos t a la 5, que también lo puedes escribir, probablemente te ayude a escribirlo como una potencia de exponente negativo. Aquí me queda 50 menos t, y así escribirlo, entonces el factor integrante como una potencia de exponente negativo. Y recuerden que entonces cuando uno tiene el factor integrante en una ecuación diferencial lineal de primer orden, ese factor integrante se multiplica por la ecuación diferencial, aquí se las pongo, y entonces ese factor integrante se multiplica por toda ella, y así le va a quedar una ecuación diferencial que siempre es, el lado izquierdo siempre va a ser la derivada del factor integrante por y. Es el factor integrante, bueno, o y de t por ese c dot, el factor integrante, en este caso lo podemos escribir como, bueno, como un denominador, entonces como frac 1 sobre 50 menos t a la 5. Entonces así nos quedó. La derivada de eso le ponemos aquí left para que el corchete se adapte a la expresión que tiene dos líneas, porque tener fracciones. Entonces así ya no nos quede marranero. Y, y ahora sí, entonces nos quedó esta partecita. Y el lado derecho siempre va a quedar entonces 2 por este corriente, que es mejor escribirlo como un producto de 2 por 50 menos t a la menos 5. Es mejor escribir eso como un binomio elevado a un exponente negativo, porque para la integración se vuelve muy fácil si está expresado de esa manera. Entonces, así ya tendríamos esta ecuación diferencial en la que si integramos el lado izquierdo, pues la integral de la derivada cancela,
Y si integramos el lado derecho, aplicamos el método de integración por sustitución. Entonces, lo que yo te invito es a que siempre le pongas de que vas a integrar, y describes qué es lo que estás haciendo y cómo y qué métodos vas a aplicar para integrar en cada lado. Entonces, sigue adelante en esta parte para poder llegar a la solución general. En principio, implícita, pero que va a ser muy fácil de despejar Y de T para que tengas la solución general explícita. Y ya teniendo la explícita, pues ya ponerse al trabajo de verificar si esa solución general es solución de la EDE original. Y bueno, y encontrar y seleccionar de esa familia de soluciones a la única que cumple la condición inicial, la única función que cumple la condición inicial, y ver que efectivamente esa función satisfaga la condición inicial que tenemos originalmente para ver que todo funcione bien, de esa manera analítica. Entonces acá te pongo que después después de hallar la solución del PBI, vas a verificar, entonces después en esta parte le pones un título de segunda categoría, espacio, para poder que efectivamente te quede un título de segunda categoría de un buen tamaño y ya no te sigan apareciendo esos hashtags que pertenecen al lenguaje Markdown para la edición científica. Entonces ponemos verificar analíticamente, analítica, la función solución del PBI, la que encuentre, efectivamente satisface la ED y la condición inicial. Efectivamente satisface la ED y la condición inicial. Entonces, es ver entonces eso, si esa función, y eso de manera analítica. Recuerde que de manera analítica uno verificar lo puede hacer por sustitución directa o y la sustitución directa es tomo la función y la reemplazo en la ecuación diferencial y veo que efectivamente la verifica, es decir, veo que obtengo una identidad. O tomas la solución y con diferenciación implícita tratas de obtener de la función solución la ecuación diferencial. Y si eso puede pasar con operaciones bien justificadas, bien fundamentadas, pues entonces debe ser que la solución es correcta. Es decir, si puedes recuperar la ecuación diferencial de la solución, es decir, si te puedes devolver en el proceso, pues entonces debe ser que la solución es correcta. Y luego sustituyes t igual 0 para ver si esa función satisface que inicialmente sí hayan 5 galones de alcohol en el tanque. Es decir, si esa solución sí satisface la condición inicial. Eso sería todo otro proceso, dejas unas líneas en el cuaderno para ello, y luego ya si nos ponemos a trabajar con SymPy, el que uno pueda resolver esta ecuación diferencial. Entonces, para eso importamos la librería SymPy con las funciones que nos sirven para declarar las variables simbólicas que vamos a utilizar. Aquí vamos a separar estas líneas. Me gusta mucho separarlas aquí. Vamos a ponerle acá un slash para cambio de línea. Y traeremos la función, valga la redundancia, function, que nos permite establecer cuáles de las variables, en este caso P y T, bueno, en este caso Y y T, cuál de las variables es la variable dependiente, en este caso va a ser Y, y vamos a traer la función EQ y la función derivar para construir la ecuación diferencial. Luego, esa la ponemos acá de una vez, la función EQ, la función derivar. Luego vamos a establecer el orden de la ecuación diferencial con la función ODE-order. Luego clasificarla con la función classify ODE. Luego la función disolve para resolver la ecuación diferencial. Y luego la función checks ODE solve para verificar que la solución es correcta. Entonces, así ya traemos todas las funciones. Declaramos las variables que necesitamos, que son T y Y. Declaramos que Y es la variable dependiente, construimos la ecuación diferencial, es decir, la derivada de Y con respecto a T,
más 5 sobre 50 menos t por y de t menos 2 es igual a 0. Así ya tenemos la ecuación diferencial. Y cuando la tenemos, pues le decimos, dígame de qué orden es la ecuación diferencial. Pues llamemos a la función o de order y evaluémosla en la ecuación diferencial que hemos llamado ecuación diff. Y digámosle, diciéndole que la variable de la ecuación diferencial es la función y de t. Así nos dice que es de orden 1. Cuando la va a clasificar, con la función classify ODE, le entregamos, la evaluamos en la ecuación diferencial para él decirnos esa de qué tipo es. Y él nos dice que es factorable 1ST exact, es decir, una ecuación diferencial exacta de primer orden, es una ecuación lineal de primer orden, es una ecuación de Bernoulli. Entonces nos dice muchas categorías a las que pertenece esta ecuación diferencial, lo que implica que hay muchos métodos para resolverla. Nosotros vamos a utilizar el de plan lineales. Entonces, ya después de hacer eso, aquí mire que concluimos, esta función nos ha dicho que efectivamente es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y si eso pasa, pues entonces para resolverla llamas a la función disolve, evaluada en la ecuación diferencial, la incógnita de la ecuación diferencial y la sugerencia de qué tipo de ecuación diferencial es para que el computador pues pueda tomar con más facilidad, bueno, o seleccionar con mayor facilidad qué método utilizar para resolver la ecuación diferencial. Entonces así lo corres y él te dice que la solución, así te la entrega, es en este caso, vemos como que la puedes ver como una C1 por T menos 50 a la 5. Entonces nos da una expresión menos una función racional de la función t. Entonces, en definitiva, es una función como con un comportamiento extraño, pero que si se efectúa ese producto se puede ver también como una función polinómica de grado 5, dado que este binomio es de grado 5 y este denominador es de grado 4, lo que uno podría decir entonces que al multiplicar puede que le quede algo de grado de 5. Generalmente él nos puede entregar otra forma de la solución. Por ejemplo, si no le dices la sugerencia, miren que si no le dices la sugerencia de solución, la solución que te entrega mire que la representación es la de una función polinómica, la variable t, de grado 5. Y recordemos que las funciones de grado 5 pues son funciones que en donde si el coeficiente líder es positivo, entonces en este caso si C1 fuera positivo, pues entonces el comportamiento de ella va a ser una función que viene de menos infinito, sube, baja y vuelve y sube a más infinito. Entonces, generalmente eso es lo que hacen las funciones de polinómicas de grado 5 o de grado impar. Se comportan como una S, es un gráfico parecida a la S de la función polinómica de grado 3. Entonces así definimos en Python una función de t y de C1 como la solución general. Entonces la definimos como función de Python. Y él también, después de tener esa solución general, le podemos pedir, bueno, y ya después de la solución general, hálleme la solución particular. Entonces, para eso, pues con la misma función disolve, le das la ecuación diferencial, la incógnita de la ecuación diferencial, y a través del parámetro ICS, que es el set de condiciones iniciales, de ahí por sus siglas en inglés, el set o conjunto de condiciones iniciales, usted le da a través de un diccionario ese conjunto de soluciones iniciales. La clave del diccionario va a ser, de alguna manera, cómo decirle que en la solución general, el lado izquierdo lo sustituya t por 0 y el lado derecho sustituya a, en definitiva, sustituya en toda la ecuación diferencial bueno, a y por 5 y a t por 0. Entonces, miren que aquí le estamos pidiendo de la solución general al lado izquierdo, sustituya t por 0 para tener s sub 0. Y sustituya ya todo, eh, ese s sub 0 por 5, o ese y de 0 por 5, para que en la solución general que teníamos, esta parte, y de t, se nos vuelva un 5, el t lo vuelva a 0, y miren que al t volverlo 0, todos esos términos van a morir, todos estos, excepto el 25 y menos este número gigantesco por C1, este número de acá.
Entonces, esto nos genera una ecuación en la variable C que él no la resuelve para hallar ese C, y así nos entrega la función disolve, ya no la solución general, sino la solución del PBI. Entonces, vemos que la función disolve no solamente resuelve ecuaciones diferenciales, sino problemas de valor inicial, al darle a través del parámetro ICS y un diccionario de Python la condición inicial o condiciones iniciales. Y así ya tenemos que efectivamente la solución del PBI es una función polinómica de grado 5, en la que los coeficientes son bastante pequeños, porque es 1 sobre el primer coeficiente, el coeficiente líder, el coeficiente de la potencia máxima, de la potencia más grande, de t a la 5, el coeficiente es 1 sobre, este sería 15.625, no, 15.625.000. Es un coeficiente bastante pequeño. Entonces, así ya nos quedó la solución del PBI. También la construimos como una función de Python. Y ahora describimos esa solución. Entonces decimos, bueno, pues no te escribes afirmaciones verbales que digan, que describan esa función como esa. Bueno, pues note que es una función, que la función solución, en este caso, es una función polinómica de grado 5 con coeficiente líder positivo, lo que implica que en el futuro la solución se va a ir a infinito, porque las de coeficiente positivo hacen así, se van hacia infinito. El término independiente de la t, miren que en la expresión el término independiente es 5. Miren que entonces eso concuerda con que cuando en la solución sustituyes t por 0, todos esos términos van a morir y solamente quedará este, queriendo decir que y de 0 vale 5. Entonces así uno ve que efectivamente el término independiente de t es 5, lo que concuerda con el hecho de que la condición inicial es que hay 5 galones de alcohol en el tanque. Y escribes más observaciones de la representación analítica o algebraica de la solución. Por ejemplo, también el hecho de que el coeficiente líder sea un número tan pequeño. Entonces, el coeficiente líder eh, de esta función polinómica es muy pequeño. Es 15.000, es 1 sobre 15 millones, o sea, un número demasiado pequeño. Bueno, esas son observaciones que uno ve y que ayudan para entender cómo es la solución del problema y entender, y uno sabiendo cómo es la solución puede hacer mejores predicciones, y teniendo esas buenas predicciones, pues puede tomar mejores decisiones, en este caso, sobre qué va a pasar con el tanque y sobre todo con la cantidad de alcohol en el tanque. Para graficarlo utilizamos NumPy, Matplotlib y la función interact del módulo IPython Widget, que nos permite hacerlo de manera animada, donde tomamos a la función de Python solución general y creamos una función graficar de manera animada, creando un sistema de ejes a través de la función plt.subplots. Creamos un conjunto de abscisas, en este caso tiempos, 300 tiempos a través de la función linspace, y creamos 300 imágenes o cantidades de alcohol para cada instante, y le pedimos que grafique esos tiempos con respecto a las cantidades de alcohol. Le decimos, delimitamos el rectángulo de visualización en X que se mueva de 0 a 12 y en Y desde -1 hasta 12, y le ponemos cuadrícula con una opacidad de 0.6 y que el parámetro C1 se mueva entre 5 y 8, es decir, con C positivos, pero aquí en realidad C se mueve entre 5 y 8, pero después lo vamos a multiplicar por 10 a la -8, porque así multiplicamos a los C por números muy pequeñitos. Y miremos que acá en realidad los coeficientes eran de este mismo orden, del orden de 10 a la -8. Entonces es por eso que yo los números, la función interact, yo los pongo acá enteros, pero después multiplico ese C1 por 10 a la -8 para poder que efectivamente las soluciones que visualice sean
con coeficientes muy cercanos a los de la solución correcta, y así poder ver más o menos una gama de soluciones que sean muy cercanas a la correcta. Así, miren que corremos y al mover vemos varias de las soluciones, miren que todas nos salen crecientes, solo que al mover el C cambia la condición inicial, que en ese caso inicialmente era 5, miremos cuál es más cercana a una condición inicial de 5. Esta, por ejemplo, tiene condición inicial 6. Bueno, para C igual 6, la condición inicial es en 6. Entonces, y la condición inicial para nosotros era que inicialmente habían 5 galones. Entonces, para este constante 6, 6 por 10 a la menos 8, pues se aproxima mucho mejor a la solución correcta de nuestro problema. Podemos de pronto mover nuestro rectángulo de visualización para esta solución, decir que en X se vaya de 0 a 15 y en Y se vaya hasta más alto, por ahí hasta 20, para poder visualizar mejor la curva solución. Miren que así nos queda entonces la condición inicial muy buena. Miren, una función que es creciente. O sea que inicialmente el nivel de alcohol aumenta y tiene sentido porque inicialmente la concentración de alcohol era del 10%, pero nos entró una solución que estaba al 50% de alcohol. Por lo tanto, inicialmente en el tanque, la cantidad de alcohol en el tanque va a estar aumentando para luego decrecer. Entonces aquí no nos mostró sino la parte creciente. Podemos pedir que nos grafiquen un dominio más grande, por ejemplo, de 0 a 12 no, sino de a 30, por ejemplo. Y cuando nos grafica de esa manera, miren que vemos efectivamente que eso sí crece, pero luego se nos está aplanando. Y si lo ponemos a graficar un rectángulo de visualización que se vaya hasta 30, pues podemos ver efectivamente que eso sube para luego decrecer. Entonces, que el nivel de alcohol está creciendo, llega a un punto máximo alrededor de 15 galones de alcohol y para luego decrecer, que es lo que esperamos que pase en esta situación, dado que recuerden que al fin y al cabo el nivel de alcohol y el nivel de solución baja hasta 0 porque entra menos de lo que sale. Entonces, al fin y al cabo, el tanque se va a vaciar. Y si se vacía, pues entonces el tanque al final va a tener de alcohol 0% de alcohol. Entonces uno quisiera saber cómo y cuándo alcanzará el 0. Pues póngalo a graficar en un dominio más grande. Póngalo a graficar, por ejemplo, hasta 60. Y así ve que ya aquí en un rectángulo de visualización que se vaya hasta 60, pues miren que efectivamente alcanza el 0, pero a los 50 minutos. Entonces, a los 50 minutos alcanza 0 y tiene sentido porque acuérdense que por cada minuto perdía un galón y había inicialmente 50. Entonces, a los 50 minutos, efectivamente, ya no hay nada de alcohol en el tanque. De hecho, no va a haber ninguna mezcla en el tanque. Va a estar totalmente vacío. Entonces, nuestro gráfico sí muestra la situación, solo que es muy fácil leerla de esa manera gráfica, viendo que efectivamente el nivel de alcohol sube hasta un máximo para luego decrecer hasta 0 al cabo de 50 minutos. Como el eje horizontal es el del tiempo en minutos, pues tú le pones ax.set y le pones título al gráfico, pues nivel de alcohol en el tanque en cada instante, nivel de alcohol en el tanque en cada instante. Y aquí le pones un cambio de línea y eso va a ser el título. Entonces le pones con el parámetro title a esta función set y luego le das el parámetro xlabel o etiqueta para el eje X, que en este caso va a ser el tiempo dado en minutos, tiempo en minutos, y un glabel o la etiqueta para el eje Y, que sea la cantidad de alcohol en galones. Y ya sí tenemos, miren que ya nos da un gráfico que es mucho más fácil de leer.
También sería bueno ponerle el eje horizontal, entonces te invito a que le pongas eje horizontal. Entonces ese eje horizontal pues lo puedes poner pues con ax.plot, se llama la función plot y le das dos listas, una lista de Python para las abscisas y una lista de Python para las ordenadas y le das color a ese eje X que puede ser por ejemplo un color verde, entonces le puedes poner G guión punto para que sea como un eje punteadito. Entonces que sea guión punto, guión punto, guión punto. Entonces ese sería G para el color y guión punto para el estilo del trazo. Y como hacer una recta que una el punto 0,0 con el punto 50,0, entonces usted le dice, bueno, pues en X se va a ir de 0 a 50 y en Y no va a subir, entonces va a quedar de 0 a 0. Bueno, entonces así miren cómo nos genera nuestro eje horizontal verdecito como queríamos, mostrándonos que todo el gráfico, el que nos interesa, es en el que el gráfico está por encima del eje horizontal o del eje verde. Ya cuando baja del eje horizontal no nos interesa porque ahí donde la función es negativa y para nuestra situación un nivel de alcohol o una cantidad de alcohol negativa no tiene sentido. Por lo tanto, nada más nos vamos a fijar en la parte en la que el color verde, todo lo que está el gráfico azul que está por encima de el eje horizontal verde. Así vemos que efectivamente el nivel de alcohol empieza bueno, en este caso como alrededor de 10, nosotros sabemos que inicialmente son 5, solo que recuerden que estamos graficando no la solución correcta, sino una de las soluciones generales, aquí otra, pero miren que todas son funciones que primero empiezan para luego, primero crecen para luego decrecer, y luego de que haces esa gráfica siempre le tienes que poner pues 5 observaciones, al menos 5 observaciones donde describe lo que hemos visto de estas soluciones. Sí. Entonces aquí le pones que son observaciones a la solución general. Entonces, observaciones a la solución general. Bueno, entonces, así te sigo como apoyando en este trabajo de visualización e interpretación del gráfico. Miren que así ya uno puede saber qué es lo que va a pasar de una manera y lo puede comunicar con facilidad gracias a esta visualización de la solución. Entonces, sigue adelante. Recuerda que es un proyecto asistido, de que siempre en este canal te vamos a apoyar a través de la didáctica de la matemática implementada a través de los cuadernos Jupyter Notebook, de Python, de la ciencia de datos, porque al fin y al cabo este es el canal DMAC Data, es decir, didáctica de la matemática y la ciencia de datos para educación superior y educación en bachillerato y educación básica. No olvides dejarnos tus comentarios, tus me gusta, no me gusta, porque son los que nos alientan para mejorar, para evaluarnos, para seguir sirviendo a la comunidad estudiantil y a nuestros colegas y a nuestra universidad. Muchas gracias.